Hola, soy Nacho Beste, alumno del 2 y E2 del CI Vidasoa de Irún, España, y hoy os voy a explicar cómo funciona un motor de corriente continua en paralelo o shunt. Vale, cuando conectamos un motor de corriente continua en paralelo, ¿vale? Parte de la corriente va al campo magnético, ¿vale? Que es el estator. Y parte va también al inducido, que es el rotor, ¿vale? Entonces, como están en paralelo, ¿vale? Ambos reciben el mismo voltaje, la misma tensión. Entonces, cuando el motor empieza a girar, ¿de acuerdo? Genera una tensión interna llamada fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Que os dejo por aquí un vídeo donde explico también qué es la fuerza contraelectromotriz, ¿de acuerdo? Entonces, esta tensión se opone a la fuente, ¿vale? Lo que tú recibes, ¿de acuerdo? Y regula automáticamente la corriente. Esto hace que el motor no se queme, ¿vale? Porque si no se quemaría, y se estabilice, ¿de acuerdo? Entonces, la característica más importante de este modo, ¿vale? De esta conexión, es que la velocidad es casi constante, ¿de acuerdo? Aunque cambie la carga, ¿vale? La velocidad cambia muy poco, apenas cambia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el campo magnético, ¿vale? del estator es casi constante, ¿de acuerdo? Ya que está conectado directamente a la fuente, ¿vale? Entonces os dejo por aquí el esquema de shunt, ¿vale? O paralelo en castellano. Y ahora os enseño la explicación, pero en la pizarra. Hola, soy Nacho Beste, alumno del 2 y E2 del CI Vidasoa de Irún, y hoy os voy a explicar cómo es un motor de corriente continua en shunt, también conocido como en paralelo, ¿de acuerdo? En shunt, como podemos ver, la corriente llega desde la fuente, ¿vale? Desde aquí, viaja por aquí, pero toma corrientes diferentes al rotor o a la armadura o al estator o al campo magnético, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto? Que entonces la corriente en el rotor y en el estator sea diferente, ¿vale? La intensidad no será la misma. A diferencia de en serie, este modo, el shunt, es más estable y lo que hace más fácil su ejecución. Entonces, para conectarlo, que ahora os enseñaré cómo en el caso práctico, tendremos que hacer desde el positivo de la fuente, ¿de acuerdo? Iremos hasta el A del rotor, ¿de acuerdo? Y de aquí haremos un pequeño puente, ¿de acuerdo? Hasta el C del estator, ¿de acuerdo? O también podemos hacer al revés, ir primero al estator y después al rotor, ¿de acuerdo? O a la armadura, entonces eso no importa. Y después A y B no conectamos porque están ya conectados. Si los conectásemos haríamos un cortocircuito, ¿de acuerdo? Y el C y D lo mismo, no conectamos porque haríamos un cortocircuito. Y con el C y B lo mismo. Del C conectamos hasta el B, ¿de acuerdo? Y de aquí hacemos un pequeño puente, todo esto con bananas, ¿eh? Está el negativo. Y así ya cerraríamos el circuito. O aquí también al revés, del B al negativo y del B al D. El orden da igual, lo que importa es que estén todo conectado, ¿de acuerdo? Y que estén los puentes, ¿de acuerdo? Y poco más, y como he dicho ahora os enseño el ejemplo práctico. De acuerdo, vamos con el caso práctico. Como vemos, tenemos dos polímetros para medir la tensión en el rotor y en el estator. También un medidor de intensidad para medir la corriente. Aquí vemos que ponemos la tensión de red al 10% y el motor empieza a arrancar. Como vemos, tenemos 25 voltios, 24-25 voltios en el rotor y en el estator y apenas 0,10 amperios de corriente.
subimos hasta el 20% y ahora los polímetros nos dan 44 voltios cada uno en el rotor y en el estator, y la intensidad nos sigue dando 0,10. Después, ya por último, subimos hasta el 30% y nos dará unos 63 voltios cada uno. Y como vemos, la intensidad sigue siendo la misma. Y ya para el final apagamos el motor. ¿Y por qué sucede que es la misma intensidad en el rotor y en el estator y la intensidad no cambia? Ahora os explico. Vale, después del caso práctico y antes de que os digan los datos, las dos preguntas. La primera, ¿por qué en el rotor y en el estator da el mismo voltaje? Y por qué la intensidad en el rotor apenas cambia, ¿de acuerdo? Pues mira, la primera tan sencilla como que como estamos en paralelo, la tensión es la misma, ¿de acuerdo? El voltaje es el mismo en el rotor que en el estator, ¿vale? En serie decíamos que pasaba lo mismo con la intensidad, pero ahora en paralelo pasa lo contrario, ¿de acuerdo? En serie, o sea, perdón, en paralelo la tensión es la misma, ¿vale? Y la intensidad es tan sencilla como que nosotros hemos medido en el rotor, ¿de acuerdo? Aunque ahora os pondré también los datos en el estator, ¿de acuerdo? Es tan sencillo como que aunque aumente la tensión, o sea, al aumentar la tensión, el motor gira más rápido, ¿de acuerdo? Y entonces el rotor, que es el inducido, genera una posición interna constante, ¿de acuerdo? Por eso la corriente del rotor, o sea, la intensidad, se mantiene prácticamente constante. Como hemos visto en el vídeo práctico, la intensidad en el rotor apenas cambiaba, nos daba 0,10, ¿de acuerdo? Y ahora os enseñaré el caso práctico con el ruido y luego también os pondré los datos.